Mientras los jinetes lo arrastraban, Miguel sintió cómo la presión aumentaba. Su corazón latía con fuerza, comprendiendo que luchaba por enfrentar lo desconocido. Cada marca en el suelo era un testimonio de su resistencia y de la desesperación que lo embargaba. Esto no ha terminado, pensaba, mientras la densa niebla ocultaba el camino y el sonido del carrusel se desvanecía en el vacío. El trayecto a través del bosque fue implacable. El suelo, antes firme, se transformó en un terreno inestable lleno de maleza que le rasgaba la piel. Finalmente, la espesura dio paso a un horizonte abierto. Al disiparse la niebla, una escena de caos absoluto se reveló ante sus ojos. Un campo de batalla. El aire estaba viciado por el olor a metal y tierra removida. Hombres luchaban con ferocidad, sus gritos se mezclaban con el choque de las espadas. Varios combatientes caían a su alrededor, entregando la vida en medio del fragor. Los jinetes, sin decir una sola palabra, lo soltaron abruptamente en mitad de aquel infierno, dejándolo a merced del destino antes de desvanecerse en la bruma. Miguel, con los hombros doloridos y la ropa destrozada por las garras, cayó sobre la tierra empapada. Se sintió rodeado por el horror. Las almas se apagaban a cada instante a su alrededor. Estaba atrapado en el vórtice de una violencia ciega, sintiéndose un blanco fácil en aquel escenario donde la vida no valía nada. Mientras intentaba levantarse, esquivando el acero que silbaba cerca de su cabeza, una figura llamó su atención en la periferia de la refriega. A unos pocos metros, una chica de cabellos plateados, como la luz de la luna, yacía sobre un montículo de tierra. Vestía una armadura blanca que ahora estaba manchada y rota, revelando las heridas que la guerra le había infligido. A pesar de su debilidad, su mirada recorría el campo con una lucidez que contrastaba con el desastre. Miguel se sintió atraído hacia ella, empujado por un impulso inexplicable. Se aproximó con cautela, sintiendo que la brutalidad a su alrededor disminuía ante la fragilidad de su figura. Sus ojos se encontraron y en ese instante, un torrente de emociones cruzó el espacio entre ellos. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de la chica, brillando en la débil luz de la batalla. «Me traicionaron», dijo con voz temblorosa, el dolor reflejado en su mirada. «Celeste me dejó sola y mis mejores amigos han muerto». Las palabras salieron de sus labios con una sinceridad desgarradora, y Miguel sintió su corazón apretarse ante la tristeza que se reflejaba en sus ojos. El corazón de Miguel se encogió al escuchar su sufrimiento. «Lo siento», respondió con sinceridad. «No sé lo que has pasado, pero no estoy aquí para hacerte daño». «¿De verdad?», preguntó ella, sus ojos reflejando tanto dolor como incredulidad. «Porque tú también has traicionado a alguien, ¿no es así?». Las palabras la golpearon con fuerza. Miguel sintió que el mundo se desvanecía sobre sí a su alrededor, y su mente se llenó de recuerdos de decisiones dolorosas y momentos que lo habían marcado. Sin poder soportar más lo que escuchaba, salió corriendo, sintiendo que la angustia lo consumía. Inmediatamente la arena bajo sus pies comenzó a moverse, como si cobrara vida. La superficie se desgastaba y se hundía, engulléndolo en un remolino. Miguel luchó por salir, pero cada intento solo lo hacía caer más dentro, como si fuera un reloj de arena atrapado en su propio destino. La arena lo tragaba cada vez más y la desesperación lo llenaba mientras su entorno se transformaba en un laberinto de polvo y sombras. «¡No!», gritó, tratando de aferrarse a algo sólido, pero se dio cuenta de que la arena lo rodeaba por completo. Sentía cómo la presión aumentaba mientras el caos de la batalla se desvanecía. Se encontraba en un espacio sin tiempo, su mente llena de confusión. Las imágenes de la chica y su dolor se entrelazaban con sus propios recuerdos, creando una maraña de emociones que lo aprisionaban. Debía encontrar una salida, no solo de la arena, sino de la culpa que lo acechaba. A medida que luchaba contra la arena que lo atrapaba, Miguel cerró los ojos tratando de concentrarse. «Hay una forma de salir de esto», pensó, aferrándose a la idea de que la acción aún estaba en sus manos. Lucharía por escapar de su propio tormento. Con cada movimiento se esforzó más, aunque la arena parecía tirarlo hacia abajo. La imagen de la chica y sus amigos caídos lo motivaba a resistir, a no dejar que esta trampa lo definiera. Había que luchar, no solo por él, sino para encontrar respuestas. «Debo salir de aquí»,
gritó, su voz resonando en la nada, mientras buscaba un resquicio de esperanza en el que agarrarse. La oscuridad lo rodeaba, pero en su interior, Miguel mantenía la chispa de una lucha interna, una firme decisión de no dejar que la arena lo consumiera por completo. El reloj de arena continuaba llenándose, cada grano de arena cayendo lentamente, pero con una implacable certeza. Miguel se encontraba atrapado, sintiendo como el espacio se encogía a su alrededor, dejando cada vez menos aire para respirar. A medida que la arena llenaba el cristal, el pánico creciente invadía su pecho. No hay forma de escapar de esto, pensó, luchando contra la desesperación que se apoderaba de él. La arena lo rodeaba pesada, y en un instante sintió que su mundo se oscurecía. Finalmente, cuando el reloj se llenó por completo, el cristal se rompió de repente y la arena fluyó hacia afuera como un torrente, llevándolo con ella. Miguel rodó, cayendo a través de un vacío desconocido hasta que finalmente aterrizó en el suelo de un lugar sombrío. Se incorporó, aturdido, y miró a su alrededor. La luz escasa apenas iluminaba el espacio y su corazón se hundió al reconocer el entorno. Estaba de regreso en la cabaña que había querido olvidar, el mismo edificio que había sido escenario de su peor infancia, un lugar inundado de dolor y recuerdos que prefería borrar de su mente. Se levantó lentamente, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La cabaña era igual a como la recordaba. Las ollas en la estufa aún burbujeaban y la televisión, encendida en un rincón, mostraba imágenes distorsionadas y tiñendo el ambiente con sus sonidos apagados. Cada objeto a su alrededor parecía burlarse de él, trayendo de vuelta memorias que intentaba dejar atrás. La angustia se apoderó de él. Miguel no quería estar allí. No quería revivir lo que había sucedido en ese lugar. Sin embargo, algo en su interior lo impulsaba a avanzar. Con paso vacilante se acercó a la puerta principal, su mano temblando al tocar el pomo. La sensación de la madera fría lo hizo dudar. No puedo quedarme aquí, se repitió una y otra vez en su mente, mientras su corazón se aceleraba. Con un giro decidido del pomo, la puerta se abrió con un chirrido, revelando la oscuridad del interior. Miguel dio un paso al frente, adentrándose en la cabaña, sintiéndose atrapado en una pesadilla que nunca había imaginado. A medida que cruzaba el umbral, ocupó un lugar entre sus recuerdos, un eco del pasado que no podía ignorar. El silencio en la casa era abrumador, y la imagen de la cocina, con la olla que aún burbujeaba, evocaba un tiempo en el que su vida había tenido una normalidad que ahora parecía lejana. Se detuvo en medio de la habitación, observando con atención cada rincón familiar. La cabaña no solo era un refugio de sombras, sino también el escenario de su historia, las alegrías y los sufrimientos que la habían definido. No podía desprenderse de esos recuerdos, así que se quedó ahí, sintiendo cómo el peso de su pasado comenzaba a mezclarse con la realidad que enfrentaba. Mientras Miguel permanecía en la cabaña, sumido en sus pensamientos, un sonido rompió el silencio. Pasos fuertes resonaban desde el segundo piso, cada vez más cercanos, haciendo vibrar las paredes de la cabaña. Un estremecimiento lo recorrió, sabía quién bajaba. El pánico hizo que su corazón se disparara. Sin pensarlo, corrió hacia las puertas y ventanas intentando abrirlas, pero estaban firmemente cerradas. La madera se negaba a ceder, resistente a su desesperación, y cuando intentó romperlas, el esfuerzo resultó inútil. Cada golpe parecía alejarlo más de la libertad, y el sonido de los pasos se hacía cada vez más amenazador. Los pasos finalmente se detuvieron. Miguel contuvo la respiración. El silencio que siguió era ensordecedor. Estaba atrapado en un espacio que se convertía en su prisión. Con un temblor en la boca del estómago, giró lentamente su mirada hacia la entrada, mientras una figura se asomaba en el umbral. Su padre, con el rostro sombrío y una hacha en la mano, lo miraba fijamente. «Miguel, ¿dónde estás, pequeño? Vamos a jugar», dijo, su voz resonando con un tono inquietante que le heló la sangre.
El terror recorrió a Miguel al recordar las pesadillas que había luchado por olvidar. La figura que tenía delante no parecía la misma de antes. Las sombras dibujaban un perfil distorsionado de su figura paterna, como si algo oscuro se hubiera apoderado de él. Mientras su padre buscaba por la cabaña, Miguel notó algo más, una proyección de su yo niño, escondido en un rincón detrás de una vieja estufa, observando con ojos aterrados. El pequeño Miguel lo miraba, temblando en silencio, consciente del peligro que representaba la figura al frente. «Ya no estoy enojado contigo, Miguel. Sal», insistió su padre, su sonrisa distorsionada y sus ojos brillando con una locura inquietante. La voz del padre parecía tener un irresistible poder, como un canto hipnótico. «Mamá ya no te volverá a regañar, pequeño. Todo estará bien». La palabra mamá resonaba en su mente, mezclándose con recuerdos de promesas vacías y amenazas peligrosas. El Miguel niño, con el rostro pálido, trataba de guardar silencio, su mente consciente de que cualquier ruido podría atraer la atención. Miguel sintió una punzada de miedo al ver a su versión más joven atrapada en ese doloroso recuerdo, como si el tiempo se hubiera detenido en un ciclo de horror. «No, no vayas», gritó Miguel en su mente, sintiéndose impotente. Su padre continuaba acercándose, el brillo del hacha en su mano reflejando la luz tenue del interior de la cabaña. El aire se tornó denso con la amenaza del momento, y Miguel sintió que el miedo se apoderaba de él. Debía actuar, pero su cuerpo no respondía. Mientras la figura de su padre se acercaba más y más, la realidad de la situación se volvía insoportable. Con un último vistazo hacia su yo niño, tomó una decisión. No podía dejar que eso sucediera. No podía permitir que su pasado reclamara a la parte de él que todavía creía en la posibilidad de escapar. Reuniendo todas sus fuerzas, Miguel se dio una sacudida y gritó: «¡No! ¡No voy a dejar que esto suceda otra vez!». La voz resonó en el aire y el mundo pareció tambalearse. Aunque el miedo lo envolvía, Miguel sabía que debía enfrentar no solo a su padre, sino también a los propios demonios que había escondido en su interior. Miguel sintió como el aire se le escapaba del pecho cuando decidió enfrentarlo. Dio un paso al frente, con el cuerpo tenso, como si cada músculo dudara en obedecerle. La figura se detuvo de pronto. Su padre giró lentamente la cabeza, pero no era su padre. Antes de que Miguel pudiera reaccionar, aquella cosa lo sujetó con una fuerza brutal y lo lanzó contra la pared. El impacto le arrancó un gemido ahogado y el mundo giró por un instante. Apenas logró incorporarse cuando el hacha descendió con violencia, astillando el suelo justo donde había estado su cabeza un segundo antes. Rodó hacia un lado, torpe, jadeando. La madera crujía bajo cada golpe fallido, como si la cabaña entera se quejara. La figura levantaba el hacha una y otra vez, sin pausa, sin cansancio. Miguel retrocedía como podía, esquivando por instinto. Cada ataque pasaba rozándolo, arrancándole el aliento. No pensaba, solo reaccionaba. Logró ponerse de pie y corrió hacia la salida, pero el monstruo no le daba tregua. Un silbido cortó el aire. El hacha salió volando. Se estrelló contra la pared junto a la puerta, clavándose profundamente en la madera. Miguel se abalanzó hacia ella intentando arrancarla, pero no cedía. Tiró con todas sus fuerzas. Nada. Un ruido seco lo hizo girar. La figura ya estaba encima de él. Con una facilidad antinatural levantó una silla y la lanzó. Miguel no alcanzó a esquivarla del todo. El golpe lo derribó y un dolor punzante le atravesó el costado. El mundo se volvió borroso por un instante. «Ya es suficiente, Miguel», gruñó la voz distorsionada, pesada. «No estoy para juegos». Miguel se arrastró hacia atrás, temblando, mientras la figura recuperaba el hacha con un tirón violento. La hoja brilló en la penumbra. El golpe descendió. Miguel rodó apenas a tiempo, sintiendo el viento del acero pasar junto a su rostro. Se levantó como pudo y corrió hacia las escaleras, subiéndose de dos en dos sin mirar atrás. Un paso, otro. Entonces algo sujetó su tobillo. El tirón fue brutal. Miguel cayó de espaldas, golpeando los escalones mientras era arrastrado hacia abajo. Intentó aferrarse a la madera, pero sus manos resbalaban. Cada golpe contra los peldaños le sacudía el cuerpo. «¿A dónde crees que vas?», susurró la voz, ahora más cerca, más grave.
Miguel giró el cuerpo como pudo y pateó con desesperación, logrando soltarse por un instante. Subió de nuevo más rápido, ignorando el dolor. La cabaña crujía como si algo en su interior despertara. Arriba, la oscuridad parecía más densa y, por primera vez, Miguel sintió que aquello no terminaba ahí. Miguel alcanzó el segundo piso casi a ciegas, con la respiración descompuesta y el cuerpo ardiendo por los golpes. Corrió por el pasillo estrecho, empujando puertas que no cedían, una tras otra, cerradas, inamovibles. El sonido de los pasos subiendo detrás de él no se detenía. Entonces, al final del pasillo, una puerta se abrió con un leve crujido. Miguel no dudó, se lanzó dentro y cerró de golpe. La habitación estaba envuelta en una penumbra conocida. El olor, los muebles, todo le resultaba demasiado familiar. Su mirada recorrió el lugar y se detuvo. Su madre, de pie junto a la cama, lo miraba como si nada hubiera cambiado, como si el tiempo no hubiera pasado, como si aquel lugar no estuviera roto. Miguel, dijo con suavidad. El pecho de Miguel se apretó. Dio un paso hacia ella, casi olvidando lo que venía detrás. Un estruendo sacudió la habitación. La puerta se abrió de golpe, golpeando la pared con violencia. La figura apareció en el umbral. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó ella, girándose apenas. «Tengo que regañar a tu hijo por su mal comportamiento», respondió la voz áspera, cargada de algo oscuro. «No», dijo ella de inmediato firme. «Ya es suficiente». Se colocó delante de Miguel sin dudarlo. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Luego todo se rompió. La figura la empujó con brutalidad, lanzándola a un lado como si no pesara nada. Su cuerpo chocó contra un mueble y un sonido seco llenó el cuarto. «¡No!», gritó Miguel avanzando, pero ya era tarde. El hacha se alzó. Miguel se movió por puro impulso, pero antes de que pudiera alcanzarlo, su madre reaccionó. Tomó una lámpara del mueble cercano y la estrelló contra la cabeza de la figura. El golpe resonó en toda la habitación. La figura se detuvo. Lentamente giró hacia ella. El aire se volvió pesado. «No», murmuró Miguel avanzando de nuevo. Intentó interponerse, pero una mano lo empujó con una fuerza desmedida. Cayó al suelo, desorientado. Cuando alzó la vista, vio cómo aquella cosa se acercaba a su madre. Miguel se levantó tambaleante y corrió intentando detenerlo. No llegó. El golpe fue seco. El sonido de la bofetada le heló la sangre. Su madre cayó de lado sin poder sostenerse. «¡Déjala!», gritó Miguel lanzándose hacia él, pero la respuesta fue inmediata. La mano de la figura lo atrapó por la ropa y lo jaló con violencia. Antes de que pudiera liberarse, el primer golpe llegó a su estómago. El aire desapareció de sus pulmones. Otro golpe y otro. Miguel se dobló incapaz de sostenerse. Cada impacto le atravesaba el cuerpo, dejándolo sin fuerzas. Retrocedió, tambaleante, intentando mantenerse en pie. La figura lo soltó de golpe. Miguel cayó hacia atrás, arrastrándose, tratando de alejarse mientras el dolor lo recorría entero. Levantó la vista. El hacha seguía en su mano, y esta vez no había nada entre ellos. La escena se quebró en un instante. Su madre se lanzó sobre aquella figura sin pensarlo, rodeándolo con los brazos, aferrándose a él con todo lo que le quedaba. «¡Corre, Miguel!», gritó con la voz desgarrada. Miguel no se movió. Sus piernas no respondían. El miedo lo dejó clavado en el sitio, mirando cómo ella luchaba por contener algo que no debía existir. Su mente gritaba que huyera, pero su cuerpo se negaba. No quería dejarla sola. La figura empezó a sacudirse con violencia. Se lanzó contra la pared. Una vez, otra. Los golpes retumbaban en la habitación, haciendo temblar los muebles. Intentaba liberarse, estrellándose contra todo lo que encontraba. La madera crujía. Los objetos caían al suelo, pero ella no los soltaba. Hasta que cedió. El impacto final la arrancó de encima. Cayó al suelo con un sonido seco, doblándose sobre sí misma. Miguel dio un paso hacia adelante. Demasiado tarde. La figura se irguió y sin dudar descargó varios golpes contra ella, directos, brutales. El sonido de cada impacto llenó la habitación. «¡Maldita perra!», escupió con desprecio. Miguel sintió un vacío en el pecho. La mirada de aquella cosa volvió a él y entonces por fin reaccionó. Corrió.
Salió de la habitación y se lanzó escaleras abajo, casi cayendo en cada paso. Sus manos rozaban la pared para no perder el equilibrio. El aire le quemaba la garganta. Detrás, los pasos volvieron a sonar, pesados, rápidos. Miguel llegó al primer piso y se arrastró hasta meterse debajo de la mesa, encogiéndose lo más que pudo, tratando de desaparecer. El silencio duró apenas un segundo. La figura bajó. Cada paso retumbaba en el suelo de madera. Se detuvo en medio de la sala. No hablaba, solo buscaba. Miguel contuvo la respiración. Arriba, un sonido débil. Su madre. Apareció en lo alto de las escaleras sosteniéndose del barandal. Apenas podía moverse, pero avanzaba paso a paso con el rostro marcado por el dolor. «Déjalo en paz», logró decir con la voz quebrada. «No quiero que le toques un pelo a nuestro hijo». La figura giró la cabeza lentamente hacia ella. «Tú no te metas», respondió frío. «Pronto me encargo de ti». Bajó un escalón, luego otro. Miguel cerró los ojos con fuerza. Y entonces, un golpe seco. El sonido del vidrio rompiéndose llenó la casa. Miguel abrió los ojos justo a tiempo para ver cómo el cuerpo de la figura se tambaleaba. Un florero hecho pedazos caía al suelo. Un hilo oscuro comenzaba a descender por su frente. La figura se quedó quieta, muy quieta. Luego giró la cabeza lentamente. «¿Cómo te atreves?». La voz ya no sonaba humana. La figura no respondió al golpe. En lugar de eso, avanzó. De un tirón brutal, levantó la mesa donde Miguel se ocultaba. La madera se astilló al ser arrancada de su lugar y salió despedida, chocando contra la pared. Miguel quedó expuesto, paralizado, con la respiración atrapada en la garganta. El hacha se alzó sobre él. El tiempo se quebró en ese instante. «¡No!», gritó su madre. Se interpuso. El golpe cayó. El sonido fue seco. El cuerpo de su madre se tensó antes de desplomarse y por un segundo todo quedó en silencio. El hacha cayó de las manos de la figura. Algo cambió. Los ojos, la postura. La tensión desapareció como si se hubiera roto un hilo invisible. «Cielo», murmuró con la voz quebrada. «No, no, no». Cayó de rodillas junto a ella, temblando, llevándose las manos a la cabeza. La miraba como si no pudiera comprender lo que veía. «Miguel», gritó desesperado. «Llama ahora a una ambulancia». Miguel no se movió. Sus ojos iban de uno a otro, incapaz de reaccionar. El sonido de su propia respiración era lo único que existía. «¡Miguel!», insistió la voz rota. Entonces, como despertando de un golpe, Miguel corrió. Sus manos temblaban mientras buscaba el teléfono. Marcó como pudo, con los dedos torpes, el pulso descontrolado. Pero antes de que pudiera hablar, una voz. «¿Cómo te atreves, Miguel?». El cuerpo se le heló. Giró lentamente. La figura estaba de pie, pero ya no era la misma. En su mano, un arma, apuntándole directo a la cabeza. Miguel no pudo moverse, no pudo hablar. El disparo rompió el aire. El cuerpo cayó al suelo. El sonido quedó suspendido, como si la casa entera lo absorbiera. Y entonces, a lo lejos, sirenas, cercanas, creciendo. La puerta principal se abrió de golpe, movida por una ráfaga de aire frío. Miguel reaccionó. Se levantó con dificultad, tropezando, sintiendo el peso de todo sobre su cuerpo. Cruzó la sala sin mirar atrás, empujó la puerta y salió. El aire exterior lo golpeó con fuerza. Corrió, sin dirección, sin detenerse. Los árboles comenzaron a rodearlo, cerrándose a su alrededor mientras se internaba en el bosque. Las ramas le arañaban la piel, el suelo irregular lo hacía tropezar, pero no se detuvo. La niebla apareció de pronto, densa, silenciosa. Se deslizaba entre los troncos, cubriéndolo todo, borrando el camino detrás de él. Miguel siguió corriendo hasta que la cabaña desapareció por completo. Miguel no supo cuánto tiempo corrió. La confusión y el pánico lo llevaron a través de un bosque que se transformaba a cada instante. A medida que avanzaba, los árboles comenzaron a abrirse de pronto, revelando un claro que parecía suspendido fuera de todo. En medio, inmóvil, estaba el carrusel, oscuro, apagado. Las figuras de los caballos, desgastadas y cubiertas de polvo, parecían observarlo en silencio.
Con pasos torpes, Miguel se acercó sintiendo que el aire pesado lo envolvía. Subió a uno de los caballos, sus manos aferrándose a la barra fría, buscando un ancla en aquel momento de caos. Su respiración aún no se calmaba cuando, sin aviso, el carrusel comenzó a girar. No hubo música. No hubo luces, solo el crujido lento de la madera y el chirrido metálico del mecanismo antiguo. Giraba y giraba. Miguel apretó los ojos, sujetándose con fuerza mientras el mundo a su alrededor se volvía borroso. La niebla se arremolinaba, engulléndolo en un torbellino de sombras y recuerdos. Todo giraba cada vez más rápido, hasta que poco a poco el movimiento comenzó a ceder. La velocidad disminuyó, más lento, hasta detenerse en un golpe seco. Al abrir los ojos, Miguel se dio cuenta de que el aire era distinto. Reconoció el lugar de inmediato. Era el mismo que había visto antes, el mismo punto al que había llegado en su camino perdido. La niebla lo cubría todo otra vez, espesa y silenciosa, ocultando cualquier forma más allá de unos pasos. Sin embargo, algo no estaba bien. El carrusel ya no se movía, y el silencio que lo rodeaba se sentía aplastante. Miguel bajó, aún temblando, y miró a su alrededor. Entonces lo vio, en el suelo, un objeto, luego otro y otro más. Se acercó con cautela, el corazón latiendo desbocado mientras su mente intentaba procesar lo que estaba viendo. Eran cosas de Lila, dispersas en el suelo. Su chaqueta, un zapato y un pequeño objeto que él reconocía bien, cubierto de tierra. Todos esos objetos parecían haber sido arrojados, abandonados o arrancados en medio de algo peor. Miguel sintió un vacío en el pecho al verlas, como si algo profundo se hubiera roto en su interior. Lila, su voz salió apenas, un hilo de esperanza en medio del desasosiego. No hubo respuesta. Dio unos pasos más, girando sobre sí mismo, intentando ver algo entre la niebla. Nada, solo silencio. «¡Lila!», gritó, esta vez con más fuerza, dejando que su voz rompiera la quietud que lo rodeaba. El eco se perdió entre los árboles invisibles. Esperó, el corazón golpeando con fuerza en su pecho. «¡Lila!», volvió a gritar, con la voz quebrándose en la desesperación. El sonido se deshizo en la niebla, dejándolo aún más perdido y angustiado. Y entonces ocurrió algo, un leve crujido, detrás de él, muy cerca, como si alguien hubiera dado un paso. Miguel se giró rápidamente, el terror inundándolo, pero la niebla escondía lo que había más allá. «Lila», susurró, sintiendo que su voz era devorada por la bruma. Sus sentidos estaban alerta, y mientras la atmósfera se volvía más densa, su instinto le decía que no estaba solo. En medio de la niebla apareció la niña de cabellos plateados, su figura delicada destacándose en el gris que lo rodeaba. Junto a ella, un lobo blanco la acompañaba, imponente y sereno. «Espero que hayas aprendido la lección, Miguel», dijo la niña, su voz clara como el cristal. «Hoy tuviste suerte. Muchos ya no regresan». Miguel la miró con urgencia, sintiendo que el vacío en su pecho se expandía. «¿Dónde está Lila?», preguntó, sin poder contener la angustia que se asomaba en su voz. La niña lo observó en silencio, su mirada profunda como el océano. Miguel sintió que cada segundo que pasaba añadía peso a su ansiedad. «Por favor», insistió, «¿dónde está? ¿Crees que porque soy pequeña puedas tratarme así?», replicó la niña, sus ojos destilando una mezcla de sabiduría y desafío. Miguel no supo qué responder y el dolor de su propia torpeza lo abrumó brevemente. «Lo siento», se disculpó rápidamente buscando justificar su comportamiento. «No era mi intención», pero antes de que pudiera terminar, vio cómo la niña comenzó a crecer frente a él. Su figura se alzó y en un instante se convirtió en una joven de porte firme y decidido. El lobo también creció a su lado, llenando el espacio con una presencia majestuosa. Con un movimiento rápido, la joven sacó un alfanje y se lo colocó al cuello, la hoja brillando con una amenaza silenciosa. «He luchado contra piratas y adversarios más fuertes, y tú no estás a la altura de ellos», dijo, su voz resonando con autoridad. «Te vi en aquel campo de batalla, y lo que viví sobre esa traición aún me marca. Pero sigo adelante por mis amigos caídos y por mis nuevos amigos, por los guardianes que somos».
Sus palabras resonaron en el aire y Miguel sintió el peso de su responsabilidad sobre sus hombros. La joven continuó: tú, Miguel, debes buscar tus propias respuestas. Lo que Lila y tú tengan es asunto de ustedes. Miguel se quedó en silencio pensando en todo lo que estaba en juego. La joven parecía leer sus pensamientos y en ese momento levantó una ceja desafiándolo. Si le pones una mano encima a Lila, créeme que no te lo voy a perdonar. Justo cuando esas palabras resonaban en el aire, un grupo de figuras emergió de la niebla. Varios miembros de la tripulación de la capitana se acercaron, y entre ellos estaban Zephyr, Sebastian y Thorn. También estaba Valeria con su peculiar paraguas rosa, y Terra, Vortex, Nimbus y Ember, todos listos para enfrentar lo que pudiera venir. El ambiente se llenó de una nueva energía y Miguel sintió que las posibilidades se expandían ante él. La joven de cabellos plateados miró al grupo y luego a Miguel, una chispa de desafío brillando en sus ojos. Es hora de que elijas tu camino, Miguel, dijo. Juntos podemos enfrentar cualquier adversidad, pero primero debes decidir de qué lado estás. Miguel, sintiéndose rodeado por la tensión y la expectación, comprendió que su destino no solo dependía de él, sino también de aquellos que lo rodeaban. Esta no era solo su lucha, era una batalla compartida, y el momento de actuar estaba a la vista.